Dios les bendiga, espero que estén bien. El teléfono es un poco complicado para manejar porque es grande y de solo tocar un botoncito se mueve y me disculpan. Hoy ha sido un día especial para mí. Ya ustedes vieron que emití un Facebook Live, pero que sentí del Señor pues en mi corazón hacer otro, y esta vez, ¿verdad? Primera vez sobre mi papá y la situación de él, y ahora pues quiero dar una enseñanza como siempre me ha gustado dar, porque obviamente hay muchas cosas que pasan tras bastidores en las redes sociales que no todo el mundo tiene que enterarse, y uno pues en estos momentos que he estado con mi papá pues también yo tengo mis situaciones y obviamente no las quiero comentar porque son privadas y son cosas pues batallas que uno tiene, batallas espirituales y batallas que uno tiene que lidiar con ellas, y en la forma que uno pueda abrir los ojos, ¿verdad? Y entender que uno tiene que trabajarlas y tiene que poner su parte, pues uno comienza a hacerla, a trabajarla, porque Dios quiere que hagamos nuestra parte. Y obviamente pues estoy muy agradecido por la prédica de hoy que dio el evangelista. Sé que el pastor siempre nos ha hablado firmemente sobre lo que tenemos que hacer, pero fue algo bien especial el hecho de que me tocó señalarlo muchas cosas que pues que él sabe que estoy pasando, y me llegó bien profundo, y creo que es un buen comienzo, ¿verdad? Nunca es tarde para uno comenzar a hacer las cosas que tiene que hacer, porque el Señor es paciente con nosotros para que lleguemos al arrepentimiento, ¿verdad? Y también para hacer la obra que Él quiere que hagamos en este mundo, ¿no? Y por eso es que estoy aquí. O sea, siempre tengo una introducción, trataré de ser breve, pero pues que sea lo que el Espíritu Santo quiera hacer y hablar, y aquellos que sean tocados, pues gloria a Dios, porque para eso es este propósito, ¿no? Mientras estaba leyendo la Biblia, meditando en ella, pues sentí en mi corazón, quería comenzar nuevamente a recapitular, ¿verdad? Sobre la lectura bíblica, que verdad que hace mucha falta para uno edificarse. Y mientras estuve leyendo el libro de Romanos, pues me gustó mucho el capítulo 2 de Romanos para poderles hablar sobre lo que es el justo juicio, que es lo que Dios pretende, ¿verdad? O quiere de nosotros, que como nosotros podamos emitir un justo juicio sobre los demás. Y creo que es bien importante la lectura que les voy a dar, porque realmente pues eso es lo que Dios quiere de nosotros y que hagamos, ¿no? Y el mismo Señor Jesucristo nos habló en el libro de Marcos sobre jugar con justo juicio. También los apóstoles. Más adelante pues les voy a estar mostrando en donde tanto Pablo como Juan nos habla de lo mismo. Para mí fue bien importante, porque al final de este capítulo 2 de Romanos pues me trajo a ¿verdad? Mi pensamiento el libro de Deuteronomio, que hace un tiempo lo había leído y sabía que estaba ahí, y pude localizar ese versículo y quería compartirlo con ustedes, y por eso que estoy aquí. El libro de Romanos capítulo 2 lo voy a leer completo, y en la medida que yo vaya leyendo, pues si siento pues compartir algún pensamiento con ustedes, lo voy a hacer. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla del justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Así lo que mismo el Señor Jesucristo lo dice en Mateo 7:1, ¿verdad? De la misma manera que juzgas, será juzgado. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Por eso que cuando uno tiene la verdad, uno va a juzgar de la manera que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Justamente, y teniendo los elementos de juicio. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios.
Así mismo le decía el Señor a los fariseos, porque ellos juzgaban según la carne, y por eso ellos tenían su recompensa ya, ¿verdad? Que era el juicio de Dios, porque no se arrepentían del mal que ellos cometían, y ellos juzgaban a los demás y ellos no practicaban lo que juzgaban. Dice: o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por eso es bien importante que cuando tú hagas algo, lo hagas en arrepentimiento, para cuando emitas juicio, Dios va a ver tu corazón y sabe que te arrepentiste. Por eso es que el rey David, cuando cometió el pecado con Betsabé, la fornicación, el adulterio, Dios no lo mató porque se arrepintió. Y al ver el arrepentimiento de David, dijo el profeta Natán: ciertamente no morirás, porque se arrepintió de su corazón. Mas el rey Saúl, al ver Dios en su corazón que no había arrepentimiento, pues se apartó, el espíritu de Dios se apartó de él, y por eso le pasó lo que le pasó. Al final terminó muriendo en la batalla. Y por eso es que es muy importante el arrepentimiento para Dios. Por eso es que Dios es paciente con nosotros, para que lleguemos al arrepentimiento. Dice el número 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Seremos juzgados según nuestras obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Que menciona primero los judíos y luego al griego, que somos nosotros los gentiles, ¿no? En ese sentido se mencionaba al griego como los gentiles, porque Grecia era quien dominaba en esa región anteriormente, y pues se consideraba griego decir gentiles o no judíos, ¿no? Se hace una distinción entre los dos, porque no hay acepción de personas. Acepción también dice excepción, ¿verdad? Excepción de personas para Dios, eso lo sabemos, porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley de Dios han pecado, sin ley también perecerá, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Okay? Aquí hay algo bien importante que quiero enfatizar, por eso lo quiero leer ahora, y por eso es que yo había prometido hablar de ciertas cosas anteriormente, y esto es una ocasión importante para entonces comentarlo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores, que no tan solo oidores, sino hacedores, porque hacemos y prometemos, decimos que vamos a hacer y no hacemos nada, sino que Dios quiere que hagamos nuestra parte. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, esos que no conocen la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley. En aquel entonces, obviamente, los judíos sabían de la ley y los gentiles no sabían de la ley. Pero si tú, conforme a tus acciones, tú cumples el mandamiento de Dios, Dios te va a juzgar como si supieras de la ley. Por eso es la justicia de Dios. La justicia divina es perfecta. Y eso es justo. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Ves? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus racionamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, que es que va a ser el juez, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto es bien importante. Voy a parar aquí porque ya le había dicho a ustedes que yo había visto estaba viendo unos videos de unos musulmanes, y eso yo quiero entrar más en detalle luego de dónde es que viene el origen de todo esto, pero he estado viéndolo hace unos meses atrás, un par de meses atrás, unos videos bien interesantes de estas personas musulmanes que están en la isla de Java, en Indonesia, que de hecho pues Dios por su misericordia les ha provisto
de cierta forma, ¿verdad?, en la que ellos practican el Islam, que siguiendo esa doctrina que ellos hacen, lo hacen conforme al pensamiento divino, al pensamiento que Dios quiere que Él quiere que haga, y Dios le da la oportunidad para combatir a los demonios de una forma tremenda. Es un mundo totalmente diferente que los cristianos no conocemos, pero que están ahí, están expuestos ahí, ¿verdad? Y yo he aprendido muchísimo a conocer la vida de un cristiano, viendo todas estas cosas que he estado viendo. He aprendido muchísimo y cómo que si los demonios se comportan en la vida cotidiana de nosotros acá en esta parte del mundo. Y ciertamente en algún momento dado yo estaré dando explicaciones sobre eso, porque es súper interesante, y ahí se muestra la misericordia de Dios sobre aquellos que no son cristianos. Por eso es que les hablo de esto, porque ahí se cumple realmente que aquellos que hacen valer la ley, aunque no la conozcan, Dios los va a juzgar como si conocieran la ley por las acciones que ellos hicieron. Por eso aquel que no conoce al Señor de otras religiones, si mostró en su corazón traer paz, porque el Señor dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Ok? Bien importante. Pacificadores, ¿qué religión? No dice ninguna. Y entonces de esa misma medida se cumple lo que dice el Señor, diciendo que si tú, sin conocer la ley, lo pones en tu corazón haciendo las buenas obras por el pensamiento y por las cosas que tú quieres hacer, entonces el Señor te va a gratificar como si hubieras conocido la ley, como si la entendieras, y como si ya pues estuvieras cumpliendo con la ley de Dios. Así que eso es la justicia divina, lo que es tremendo. Entonces estos muchachos que están atacando a los demonios en diferentes hogares, ayudándolos a ellos, haciendo hasta milagros, haciendo prodigios, combatiéndolos directamente, porque se le aparecen, estos espíritus se le aparecen. Es un mundo totalmente diferente, un mundo espiritual totalmente diferente, que está hecho para los musulmanes. Pues se ve el corazón de ellos y se ven que todo el tiempo están alabando al Señor. Ellos le dicen Alá, nosotros decimos Jehová, y en otros le dicen Yahvé, como quiera. Ellos reconocen la autoridad de Dios sobre todo, ¿ok? Y es algo bien bonito, porque sí, ciertamente hay personas que tienen el corazón limpio, son obedientes a la ley de Dios, en la forma que se les presentó a ellos, pues ellos son obedientes a eso, y Dios pues va a gratificar eso, aunque no conozcan de la Biblia, pero en la manera que ellos conocieron a Dios, ellos lo cumplen. Yo sé que Dios va a hacer justicia con ellos. Voy a seguir leyéndolo para leerlo rapidito, no coge mucho tiempo. Vamos para el versículo 17, capítulo 2, versículo 17 de Romanos. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Ahí le va a hablar a los judíos directamente, fuerte. En esto pues tenemos que aplicarnos a nosotros los cristianos. Cuando digo de judío, pues tenemos que hablar a los cristianos también. Por eso que hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, ¿verdad? Tengo el sobrenombre de cristiano. Y te apoyas en la ley, en la Biblia, ¿verdad? Y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, aprueba lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por eso mismo es que es bien importante que cuando nosotros hablamos, nos ponemos la etiqueta de cristianos ante los demás, ellos no nos van a juzgar porque digamos que somos cristianos. Y van a decir, somos cristianos, pero nos van a juzgar por nuestras acciones. Por eso que muchas veces el nombre de Dios es blasfemado por culpa de nuestras acciones. ¿En qué sentido? Que la gente va a hablar de nosotros y va a decir, este es un Dios que no, ¿verdad?, que no es justo ni nada. Van a hablar mal de Dios por culpa de nosotros, por nuestras acciones. Por eso que es muy importante nuestro testimonio ante los demás. Sobre todo hacerlo de corazón, ¿verdad?, con amor, como dice Pablo. Hacerlo todo en amor.
Entonces dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, circuncisión sabemos lo que es, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, ¿verdad? Si hacemos la ley, pues eso es ya eso es algo que ya está escrito en la ley. Si se hace, pues sí, obviamente eso es parte de lo que Dios, esa es la promesa que hizo Abraham con el hombre, y eso se tenía que hacer para los judíos. Entonces dice, si guardas la ley, pero si eres transgresor, que no la cumples, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, a ser un incircunciso. Como le decía David, le dijo David a Goliat, este incircunciso que se cree, ¿verdad? Blasfemando el nombre de Jehová. Y por eso es que no le tuvo miedo. No tiene un pacto con Dios. Entonces dice, sí, pues el incircunciso guardaré las ordenanzas de la ley, que seríamos en ese caso incircunciso espiritualmente, seríamos nosotros, los gentiles. Si guardáramos la ordenanza de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. ¿Sabe? El Señor, si guardamos la ley de Dios, siendo incircuncisos espirituales, como que dice, los que no conocen la ley de Dios, pues Él nos ve como si estuviéramos circuncidados. ¿Entiendes? Como si ya hubiéramos hecho un pacto con Dios. Mira qué cosa profunda, ¿verdad? Que esto es un aspecto bien profundo de lo que habla Pablo aquí. Y el que físicamente es incircunciso, el que no está circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea que si tú eres un incircunciso, para efecto de la ley, y cumples esa ley, esas personas incircuncisas van a condenar a los que están circuncidados. Por eso pasaba que cualquiera, como si yo hubiera visto un fariseo en aquella época, estoy cumpliendo. Por eso es que ustedes vean los milagros que el Señor, los primeros milagros básicamente que hizo el Señor, eran con la gente de otros lugares, eran gentiles, a los samaritanos, ¿verdad? A la sinofenicia, eran personas incircuncisas, eran personas que no cumplían con la ley como era, mas sin embargo, por esa misma fe, los trató como circuncidados y por ende hizo justicia con ellos. ¿Ves? Qué profundo es esto. Por eso es que el Señor, cuando vio la fe de ellos, entonces Él los trató como si fuera judío en aquella época, ¿verdad? Y entonces Él ejecutó, porque Él decía que no era el tiempo de ellos, sino que Él vino para buscar lo que se había perdido, pero era para los judíos primero. Entonces, pero como la ley era tan tremenda, pues Dios, obviamente, hablando también de que era buen pastor, Él también tenía otros rebaños que tenía que buscar. Y entonces, en algunos casos, era necesario que se adelantara a ese propósito. Por eso hizo los milagros al que tenía un mando romano, que tenía una posición romana, que también sanó a su hijo, simplemente sin que él fuera a la casa, ya por fe, ya había sanado al romano que le sanó, que fue donde el Señor, y le sanó el siervo, ¿verdad? Le salvó el siervo que estaba enfermo, y dijo que no había visto fe como la que él tenía, porque él sabía que era de autoridad, y él mandaba y decía, mandaba a todos lados, y lo comparó con él, que tiene autoridad, y no tienes que ir a mi casa, tú con decir la palabra ya está sano. Así que esas son cosas que el Señor los trataba en este sentido como si fueran circuncidados, los trataba como si fueran parte del pueblo de los judíos, porque él sabía que había dos rebaños, pero era un solo pueblo, un solo Señor, y por ende se tuvo que adelantar en algunas ocasiones al propósito, porque era necesario que lo hiciera para demostrar que aquellos que eran incircuncidados los veía como circuncidados, porque todo es el mismo pueblo, ¿verdad? Pero como aquellos eran, inclusive él no podía hacer milagros en alguna de las ciudades por la falta de fe que había, como la incredulidad de ellos, por la incredulidad. No podía hacer milagros ni prodigios a esas personas porque eran totalmente incrédulos. Así que mira qué tremendo es el Señor. Entonces dice, pues no es judío el que no es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, como dije ahorita. Y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gloria al Señor. Esto me trajo a mí, me acordé,
cuando yo había leído Deuteronomio, el mismo Dios le habló a Moisés sobre lo que era la circuncisión interior. Y estuve buscando, obviamente lo busqué por ChatGPT, que se lo hice más rapidito para poder hacer esto rápido, y efectivamente está en Deuteronomio. Lo voy a leer aquí. Dice así: Deuteronomio también se menciona la idea de la circuncisión del corazón, ¿ves? Como dijo Pablo ahí. Dice Deuteronomio 10:16, dice así: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. También en Deuteronomio 36 se menciona que Dios circuncidará el corazón del pueblo. Así que ciertamente ya Dios en la época de Moisés había hablado de circuncidar el corazón, porque ciertamente la circuncisión era un pacto entre Dios y el hombre, ¿verdad? Con Abraham, pero Dios lo que buscaba después ya con Moisés, mucho tiempo después, era circuncidar el corazón. Lo más importante es que Dios mira el corazón del hombre, como le dijo a Isaí cuando estaba buscando al sustituto de Saúl. Por eso fue que vio a David. Ahí vio el corazón de David y por eso fue que lo ungió como rey, ¿verdad? Dice, porque Dios mira el corazón del hombre. Entonces, para terminar, pues también, como dice el tema de la descripción de lo que estoy aquí enseñando, que uno tiene que juzgar, por eso uno tiene que juzgar con justo juicio, porque uno tiene que examinarse primeramente, circuncidar su corazón primero antes de mirar, ¿verdad? Saca la viga de tu ojo para que tú puedas juzgar, ¿ok? Saca la viga de tu ojo antes de mirar la paja del ojo ajeno, ¿verdad? Así que en ese sentido, tanto Pablo como Juan, en su epístola, habla de juzgar con justo juicio. Y el Señor también lo dice, ¿verdad? El Señor dice que tenemos que juzgar con justo juicio. Vamos a ver aquí lo que dice Pablo lo dice en Primera de Corintios, también lo dice en Romanos 2, el 1 y el 3. Pablo menciona que no debemos adelantar el juicio. En Primera de Corintios 4, 5. También nos dice que Pablo dice que no debemos adelantar el juicio, sino esperar hasta que el Señor venga. Entonces dice en el Evangelio de Juan 7:24, Jesús nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Ves? Aquí también se habla de que tenemos que juzgar con justo juicio. Así que esto es básicamente lo que quería enseñarles, de que cómo Dios trata de ser siempre justo con nosotros, y nosotros pues a veces no hacemos lo correcto, sino que rápido soltamos de la boca y soltamos de la baqueta. Así que yo espero pues que esto les dé un poquito más de aliciente para que tratemos siempre de hacer lo correcto delante de Dios. Y si estamos libres, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si estamos libres para poder juzgar, es que ya estemos limpios por dentro primero, porque si juzgamos teniendo suciedad en nuestro cuerpo, están siendo incircuncisos de corazón, entonces Dios nos va a juzgar de la misma manera, ¿ok? Así que el Señor los bendiga, gracias por su atención y espero que esto les haya servido de utilidad, para que aquí en momentos ustedes entiendan que no podemos juzgar de sopetón, sino que tener un acto de retrospección primero y circuncidarnos el corazón primero, y luego entonces poder ayudar a otros diciéndoles, ¿verdad? Corrigiéndoles o ayudándolos de alguna otra manera para que esa persona pueda cambiar su mentalidad y las cosas que están fuera de sí ante los ojos de Dios, ¿ok? Así que nada, esto es lo que quería decirles y gracias por su atención. Buenas noches, Dios los bendiga mucho. Ok.